durante toda la presentación. Entonces, los temas que vamos a tratar en esta tarde son otitis externa aguda, otitis externa maligna necrotizante y otitis externa micótica. Estas fueron algunas de las referencias que utilizamos, entonces citamos artículos de UpToDate, usamos las guías de ACOR, una guía de la Sociedad Española y pues, otros documentos adicionales de Medscape y de una revista chilena. Entonces, bueno, vamos a iniciar con otitis externa aguda. La otitis externa aguda también la conocemos como oído de nadador. Más adelante pues les voy a explicar por qué se atribuye este término y se refiere básicamente a la inflamación del canal auditivo externo. Algo que es muy característico de esta otitis es que es de una instauración muy rápida, aproximadamente desde las 48 horas hasta las primeras 3 semanas van a iniciar los síntomas. La ACOR nos hace una clasificación que es en referencia al tiempo y nos la clasifica en aguda, aquella que es menor a 3 semanas, y aguda recurrente y crónica, aquella que es mayor de 3 meses. Entonces, bueno, algo que es muy importante saber es que esta patología se puede presentar en cualquier grupo etario. Se estima aproximadamente que el 10% de las personas pueden desarrollar otitis alguna vez en su vida y se han reportado que las tasas anuales de atención ambulatoria por otitis externa aguda son más altas durante la infancia y van disminuyendo con la edad. Entonces, como podemos ver, en la población de 0 a 4 años se presenta aproximadamente un 7% de esta patología. De los 5 a los 9 años vemos que es el pico más alto con un 19%, de los 10 a los 14 un 16%, de los 15 a los 19 años un 9% y después de los 20 años se ha reportado, se ha descrito que más o menos el 5%. La otitis externa es más probable que ocurra durante el verano respecto a los meses de invierno. Entonces se ha descrito que esto podría estar relacionado con el aumento de la humedad ambiental y también con el aumento de la participación en las actividades acuáticas al aire libre. Bueno, entonces esto es para recordar algo de anatomía. Entonces vamos a iniciar diciendo que el canal auditivo externo tiene una forma de cilindro, va a medir aproximadamente 2.5 centímetros de largo y de 7 a 9 milímetros de ancho. Este canal auditivo se va a extender desde el cartílago conchal de la aurícula hasta la membrana timpánica. Entonces, esto tiene dos porciones. Tenemos la porción cartilaginosa, que es la porción más lateral y va a ocupar aproximadamente un tercio del canal auditivo. Y por otro lado vamos a tener una porción que es la porción ósea, va más hacia medial, hacia la parte interna, y va a ocupar los 2/3 restantes. La unión entre estas dos porciones, como lo podemos ver en la imagen, se va a denominar istmo y es la región más estrecha del canal auditivo. Algo que es muy importante saber es que el istmo va a servir como uno de los principales mecanismos de barrera que tiene el oído para evitar la entrada de cuerpos extraños. Entonces, ¿qué es importante saber? La parte de la porción cartilaginosa está cubierta por una piel que es mucho más gruesa y asimismo pues va a contar con muchas más estructuras anexas. Dentro de ellas vamos a tener el folículo piloso, vamos a encontrar las glándulas apocrinas de cerumen y las glándulas sebáceas, y por el contrario, la porción interna del canal va a contener una piel que va a ser mucho más delgada y no va a tener tejido subcutáneo. Esto es muy importante decirlo porque la parte interna entonces va a estar mucho más expuesta al periósteo subyacente, por lo tanto cualquier inflamación o cualquier instrumentación que se realice en la porción interna del canal óseo va a causar inflamación y va a causar lesiones importantes. Entonces este video lo trajimos más para ver como la parte estructural y sobre todo para enfatizar en el cartílago auricular.
Listo, Cami, si quieres dejarlo hasta ahí. Entonces, bueno, el principal objetivo pues de mostrar el video era para que nos relacionáramos un poco con lo que es el cartílago de la concha auricular, que va a ser como el límite más externo del canal auditivo. Dale clic otra vez, por favor. Y otra. Listo. Entonces, es importante también saber que el canal auditivo externo va a tener unos límites que son muy importantes, sobre todo para estar como un poco precavidos acerca de cuáles pueden ser las posibles complicaciones en relación a las continuidades anatómicas. Entonces, en la parte anterior vamos a encontrar la articulación temporomandibular y la región parotidia. Hacia la parte posterior vamos a encontrar las celdillas mastoideas y la tercera porción del nervio facial. Hacia la parte inferior vamos a encontrar la base del cráneo y los tejidos blandos del cuello. Hacia la parte superior vamos a encontrar la fosa craneal medial, en el cual va a estar incluidos los conductos de las meninges. Hacia la parte lateral va a estar la concha y hacia la parte medial va a estar la membrana timpánica. Entonces, pues para recordar, vemos acá una otoscopia normal. Esto es como para empezar a familiarizarnos antes de ver qué es lo patológico. Entonces, acá podemos ver un oído derecho que va a tener una otoscopia normal. Vamos a ver que el conducto auditivo externo va a estar sano, no vamos a tener signos inflamatorios, no tenemos secreción ni detritus. Y la otra imagen, podemos ver un oído izquierdo, igualmente podemos ver que no tenemos secreción, no tenemos presencia de detritus, el cono luminoso lo podemos ver perfectamente y esta es otra otoscopia que está normal. Entonces, ahora vamos a entender un poco de cuáles son estos factores que nos van a aumentar el riesgo de presentar otitis externa. Entonces, el primer factor que tenemos es la natación o cualquier exposición al agua. Esto es un factor de riesgo que está bien documentado de otitis externa y esto se relaciona porque el exceso de humedad nos va a generar una maceración de la piel y nos va a generar una ruptura de la barrera piel-cerumen. Esto lo que va a ocasionar es que hayan unos cambios en la microflora del canal auditivo que me lleva a la preservación de otros tipos de gérmenes como son los gram negativos. El segundo factor de riesgo es cualquier tipo de trauma, ya sea por una limpieza excesiva o por un rascado agresivo del canal auditivo. Esto lo que me va a hacer no solo me va a generar la limpieza del cerumen o eliminar el cerumen, sino que también me puede crear diferentes abrasiones a lo largo de todo el canal auditivo. Esto va a permitir pues, que los organismos, al tener una piel que no va a estar cubierta por la primera barrera protectora, van a poder acceder a los tejidos más profundos con facilidad. Otra cosa que pueden generar los hisopos y por lo cual deberíamos no recomendar el uso es que los pequeños pedazos de algodón van a poder desprenderse y van a poder quedar atorados en el canal auditivo. Estos remanentes posteriormente lo que van a hacer es desintegrarse parcialmente y va a empezar el oído a supurar. Y esto lo que nos va a provocar pues, son infecciones que van a ser mucho más graves. Otro factor de riesgo son las afecciones dermatológicas tipo psoriasis o dermatitis atópica, los dispositivos que nos ocluyen el canal auditivo, ya sean los audífonos, los gorros de buceo, también puede ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la radioterapia previa, esto porque nos va a generar cambios isquémicos en el canal auditivo, que nos van a alterar la producción del cerumen y va a generar que la migración epitelial se dé. Por lo tanto, pues nos va a predisponer a otitis externa. Y la dermatitis de contacto, ya sea por el uso de aretes o por el uso de cosméticos, también nos va a generar una predisposición a otitis externa. Bueno, entonces es importante entender también esta parte. Podemos ver los mecanismos de defensa. Primero tenemos que saber pues, que los tenemos presentes a nivel tanto estructural como estructural externo como a nivel interno. Entonces, la primera barrera que tenemos en el canal auditivo va a ser el cartílago del trago y la concha. Esto nos va a proteger porque va como a bloquear la entrada de cuerpos extraños al canal auditivo. El otro segundo mecanismo de defensa que tenemos es el folículo piloso y pues el estrechamiento que les mencioné al principio del istmo. Esto también me va a inhibir la entrada de contaminantes al canal auditivo. Y por último, y por lo cual deberíamos no hacer limpieza con hisopos del canal auditivo, es el cerumen. El cerumen tiene muchos beneficios para el canal auditivo. Dentro de ellos es crear un ambiente que va a ser ácido y este ambiente ácido me va a inhibir el crecimiento tanto de bacterias como de hongos. Otra característica que tiene el cerumen es que el cerumen es hidrófobo, entonces va a hacer que de algún modo el agua repela
y pues evitar que se cree como un caldo de cultivo que va a ser el ideal para las bacterias. Y otra de las características es que tiene calidad adhesiva, entonces por lo cual van a poder ayudar a atrapar todos esos desechos que se encuentren en el canal auditivo. También es importante saber que el 90% de los microorganismos de microbiología normal dentro del canal auditivo son estafilococos gram positivos, especies de estafilococos en general, pero el más común o el que se reporta con más frecuencia es el estafilococos auriculares. Entonces ahora sí, una vez como hemos entendido estos mecanismos de defensa, vamos a entender cómo se produce la patogenia. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que haya una ruptura de esa barrera entre la piel y el cerumen. Este digamos que es el primer paso pues para que se empiece a desarrollar toda la patología. Lo segundo que tiene que ocurrir es que se genere inflamación y edema que posteriormente me van a generar prurito y obstrucción. El prurito lo que va a hacer es que la persona se rasque y va a generar por consecuente mucho más lesiones. Entonces, toda esta secuencia de eventos que se ha generado hasta este momento va a alterar la cantidad y la calidad del cerumen que se produce. Asimismo, se va a favorecer la migración epitelial, va a hacer que el pH del canal auditivo se aumente. El pH normal del canal auditivo varía entre 6.5 y 6.8. Y el desenlace de todos estos eventos va a ser que se va a crear un ambiente que va a ser mucho más oscuro, va a ser un canal auditivo que va a ser cálido, húmedo, y pues esto en combinación se va a resultar en un caldo de cultivo que va a ser ideal para la supervivencia de los diferentes microorganismos. Entonces, esto es lo más importante, saber cuáles son los patógenos más comunes responsables de la otitis externa. Entonces, en primer lugar, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, en segundo lugar está el Staphylococcus epidermides y en tercer lugar está el Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues como podemos ver en las tablas, tenemos otras bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, que nos pueden generar la otitis. También podemos ver que los organismos anaerobios están presentes más o menos en el 25% de todos los pacientes y predominan sobre todo los bacteroides y los streptococos como organismos anaerobios más frecuentes. Sin embargo, algunos pacientes también pueden tener infección mixta, tanto de aerobios como anaerobios. Y por último lugar, pues tenemos a los hongos, que representan aproximadamente del 2 al 10% de todos los casos de la otitis externa, y los casos con infección por hongos se van a ver mucho más frecuentes después de hacer un tratamiento para infecciones bacterianas. Y la infección por cándida se ha reportado con más frecuencia en pacientes que hacen uso de audífonos o de auriculares. Otra cosa que es importante, mientras leía la literatura, por ejemplo en la guía COR, mencionaban que el segundo patógeno más común era el Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues vemos que el porcentaje entre el epidermides y el aureus no es mucho. Entonces, como para saber cuáles son los más frecuentes. Entonces, ahora ya como sabemos todo lo anterior, vamos a entender cómo llega a nuestro paciente. Entonces, lo que el paciente va a referir primero va a ser una otalgia severa, va a ser como la primera queja de ellos, va a estar casi en todos los pacientes este síntoma. Adicionalmente, ellos pueden presentar prurito y sensación de plenitud aural, que es como ese oído tapado que refieren muchas veces los pacientes. Van a presentar hipoacusia, no es necesario que presenten hipoacusia, pero la mayoría lo presentan y pues esto es dado por la ocupación del canal auditivo. Van a tener dolor en la articulación temporomandibular que se va a incrementar con la masticación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El dolor, digamos que no está persistente si es una otitis externa aguda normal, de curso normal, sino que va a desencadenarse por la masticación. Y pues es muy importante preguntarle al paciente si antes ha tenido perforaciones de la membrana timpánica, si ha tenido infecciones previas, si ha sido sometido a cirugías, a radiación, si tiene alguna afección crónica de la piel o si le han realizado algún procedimiento que requiere instrumentación auditiva o si usa dispositivos o está expuesto al agua frecuentemente. Bueno, entonces una vez el paciente pues, nos ha referido todos estos síntomas, ahí tenemos que entrar nosotros a hacerle el examen físico que sea muy detallado y muy cuidadoso. Entonces lo primero que deberíamos hacer es visualizar el pabellón auricular, entonces ver si de pronto en la parte del pabellón auricular o del trago vemos eritema o signos de trauma. Lo segundo que podemos hacer es el signo del trago, entonces vamos a hacer una tracción del pabellón auricular y vamos a hacer palpación del trago, y lo que el paciente usualmente va a referir es hipersensibilidad a la palpación, es decir, es muy doloroso cuando tocamos esta zona del canal auditivo.
una vez hagamos esto, tendríamos que usar el otoscopio para ver cómo se encuentra ese canal. Algo que nos dice como, o nos da como más certeza de que esto sí es una otitis externa, es que el canal va a estar muy edematoso y eritematoso. Algo que pueden presentar los pacientes adicionalmente va a ser otorrea, adenopatías locales o regionales, eritema del tímpano y celulitis del pabellón auricular o de la piel. Bueno, entonces ahora cuando ya tenemos todos estos datos recolectados, ya tenemos los síntomas y el examen físico. UpToDate lo que nos propone es lo siguiente. Entonces vamos a tener tres gravedades o una clasificación de gravedad en leve, moderado y grave para estos pacientes. La enfermedad leve, ellos la describen como aquellos pacientes que tienen molestias menores y que tienen prurito. El edema que vamos a visualizar en la imagen, digamos que es mínimo en el canal auditivo. La enfermedad moderada, ellos lo definen como aquella que es un dolor más intenso, van a tener prurito y pues el canal ya va a estar parcialmente obstruido. Y en la enfermedad grave se va a caracterizar por un dolor que es demasiado intenso, el canal va a estar completamente ocluido por edema y generalmente vamos a encontrar eritema a nivel periauricular, podemos encontrar también linfadenopatías o fiebre. Entonces, ahorita vamos a ver unas imágenes de realmente cómo es que nos llegan los pacientes. Entonces, en la primera columna vamos a tener la imagen de una niña, vemos un oído izquierdo, a la impresión podemos ver que en la entrada, en la concha, más o menos en la entrada del canal auditivo, vamos a encontrar detritus o vamos a encontrar como un poco de secreción en el canal, se ve un poco eritematoso, digamos que ese podría ser una alerta que nos haría pensar que esta paciente podría tener una infección en el oído. La segunda imagen que es la inferior de la primera fila, entonces vemos el oído derecho, vemos que tenemos una membrana timpánica, el canal auditivo está muy eritematoso, está inflamado, vemos que el cono luminoso está un poco opaco. Sin embargo, pues la membrana timpánica la vemos que está íntegra, hacia la parte de la pars flácida vemos que está muy eritematoso, y pues digamos que en estos casos es una otitis externa incipiente y así pues se verían los síntomas leves. Ya cuando pasamos a las imágenes de la mitad, podríamos ver en la parte de abajo una membrana timpánica que tiene algo de secreción purulenta, vemos que el conducto está lleno de secreción, realmente no se alcanza a distinguir en la imagen de abajo la membrana timpánica y se ve que está demasiado eritematoso. Y en las imágenes de la última columna vamos a encontrar que el canal auditivo ya se ha empezado a estenosar y en este momento tenemos que actuar muy rápido y tenemos que colocarle a nuestro paciente una mecha que esté impregnada con antibiótico tópico y de esta manera vamos a poder ferulizar el conducto. Digamos que cuando hacemos este procedimiento con la mecha va a ser muy doloroso, pero es muy importante porque los pacientes, incluso en este momento, ya empiezan a presentar hipoacusia de conducción, entonces pues con esto aliviaríamos todos estos síntomas. Y la última imagen que vemos, pues vemos una señora que tiene una celulitis auricular y ahí lo que tendríamos que entrar a descartar es si tiene condritis o si está sin condritis. Bueno, entonces, como ya lo he dicho, el diagnóstico en la mayoría, como el mayor peso del diagnóstico va a ser examen clínico y la historia clínica que esté muy completa. Sin embargo, la guía americana nos propone estos elementos de diagnóstico que realmente son muy puntuales y resumen todo lo anterior que ya he dicho. Entonces, lo primero va a ser algo que es de rápido inicio, va a ser antes de las 48 horas hasta las últimas 3 semanas y va a tener síntomas de inflamación que van a incluir otalgia, hipersensibilidad, también van a tener la sensación de plenitud aural, pueden tener o no pérdida de la audición y dolor a la masticación y vamos a encontrar también signos de inflamación en el canal. Entonces vamos a encontrar hipersensibilidad en el trago, en el pabellón auricular, podemos encontrar edema difuso del canal, eritema y los otros síntomas, signos que mencionamos como linfadenopatías, supuración, eritema o celulitis del pabellón auricular. Que sin embargo tenemos algunas ayudas diagnósticas, pues como para tener certeza 100%, no se usan de rutina, pero pues son algunas ayudas. Entonces lo primero pues es la otoscopia, de lo que más nos importa de la otoscopia es tratar de identificar si la membrana timpánica está íntegra o no. Esto ya vamos a entender en el manejo porque es muy importante saber si la membrana está íntegra o no. Lo segundo sería la neumatoscopia.
En la neumatoscopia, en una otitis externa normal, vamos a encontrar una adecuada movilidad de la membrana timpánica, a diferencia, digamos, de las otitis medias agudas, en las cuales la movilidad de la membrana timpánica va a estar limitada o incluso pues, va a estar disminuida porque va a haber ocupación del oído medio. Otra ayuda diagnóstica es la timpanometría. Cuando tenemos otitis externa, vamos a tener una curva tipo A, en comparación de los pacientes que tienen otitis media aguda, que van a presentar la curva tipo B. Pues para recordar rápidamente, la timpanometría lo que nos permite ver es la compliance o la movilidad de la membrana timpánica. Entonces, en la curva que es normal, es la tipo A, vemos que es una curva simétrica, en la cual toda la presión que yo empujo hacia la membrana timpánica va a ser la misma que yo recibo. A diferencia de la curva tipo B, que ya sería una curva que está alterada, y me habla de que la compliance o la movilidad de la membrana timpánica me dice que absorbió toda esa presión que yo envié por ocupación del oído medio, ya sea por líquido, por sangre, por perforación timpánica, etc. Y la última ayuda diagnóstica que tenemos es el cultivo. Es importante saber que los pacientes con otitis leve o otitis externa leve no necesitan cultivo. Esto se reserva únicamente para casos severos, para casos de otitis externa recurrente o otitis externa crónica, para la población de pacientes que son inmunosuprimidos o para pacientes que estén en posoperatorio de oído. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del manejo. El manejo es muy importante reconocer estos tres pilares. Lo primero es hacer una adecuada curación de oído, en el cual vamos a hacer la eliminación del cerumen, de la piel descamada y del material purulento del canal auditivo. Esto con el propósito de facilitar la curación y mejorar la penetración de las gotas en el lugar de la inflamación. Entonces, esta curación se debe realizar a través de un otoscopio que nos permita hacer una visualización directa, y podríamos hacer uso de estas asas de alambres que vemos en pantalla para eliminar el cerumen o los residuos. Si no tenemos estas asas de alambres, podríamos usar hisopos de algodón. Si la membrana timpánica vemos que está íntegra, podríamos ayudarnos de una dilución 1:1 de peróxido de hidrógeno al 3% con agua a temperatura corporal, pero si la membrana timpánica vemos que tiene algún tipo de perforación, o digamos en algunos casos no podemos visualizar de manera correcta la membrana timpánica, debemos derivar a este paciente a un otorrino para que ellos le realicen un tratamiento adicional. Ellos lo que hacen generalmente es usar un microscopio que les va a proporcionar una visión binocular más ampliada, y pues de esta manera pueden realizar una curación mucho más fácil. Bueno, entonces ahora la parte de tratar la inflamación y la infección, este algoritmo nos lo propone UpToDate y es un enfoque realmente en el cual el pilar del tratamiento es la terapia tópica. Algo que tenemos que tener claro es como en qué casos no podríamos dar de inicio una terapia tópica. Entonces, pacientes que tengan osteitis, pacientes que tengan absceso, que la infección no se haya limitado solamente al oído externo, sino que ya esté en el oído medio, o pacientes que tengan infecciones recurrentes. A este grupo de pacientes como que no deberíamos considerar únicamente aplicar la terapia tópica. Entonces el algoritmo que dice, tengo un paciente que está inmunosuprimido, lo que debería hacerle es darle antibiótico tópico, hacer uso de un antiséptico y combinarlo con un esteroide por 7 a 14 días. Acá los pacientes inmunosuprimidos es importante tener en cuenta los pacientes que tienen diabetes mellitus, pacientes con quimioterapia, pacientes que están en tratamiento con corticosteroides a altas dosis, o aquellos pacientes que usan fármacos inmunosupresores, también aquellos que tienen VIH, neutropenias, etc. Entonces, en estos pacientes tenemos que añadirles adicionalmente antibióticos orales, una fluoroquinolona es lo que recomienda UpToDate, tipo ciprofloxacina por 7 a 10 días. A estos pacientes también les deberíamos hacer uso de mechas. En este caso, pues se usan esponjas con alcohol polivinílico y se da con antibiótico tópico, y de esta forma pues vamos a ferulizar el conducto. Estas mechas, digamos que se deberían cambiar cada 1 a 3 días si la inflamación persiste. Si la inflamación empieza a reducir después de la colocación de la primera o la segunda mecha, pues ya no se hace necesario volver a hacer el uso de esta.
Otra cosa que deberíamos tener en cuenta con los pacientes es que les debemos hacer seguimiento en una semana o de ser necesario, pues tenemos que hacer seguimiento antes. Y si vemos que los pacientes inmunosuprimidos tienen una infección tisular que es mucho más profunda, tenemos que tener siempre claro que ellos tienen un alto riesgo o un riesgo mayor de tener una otitis externa maligna y a esta población deberíamos derivarla siempre a un otorrinolaringólogo. Por el otro lado, nos vamos a los pacientes que no tienen un estado de inmunosupresión. En ellos sí es importante realizar una clasificación de los síntomas en leves, moderados y severos. Entonces, pacientes que tengan enfermedades leves, ellos no recomiendan iniciar de primera línea con un antibiótico tópico, sino que ellos dicen, bueno, podemos iniciar en este grupo de pacientes con un ácido y le podríamos añadir una hidrocortisona al 1%. Entonces, hacen uso de un agente acidificante y de un glucocorticoide. En la enfermedad moderada, igualmente le hacen seguimiento al paciente después de una semana si los síntomas persisten. En la enfermedad moderada, lo que tenemos que hacer es proporcionar a los pacientes antibiótico tópico tipo ciprofloxacina e hidrocortisona, o ellos también recomiendan hacer uso de una cortisporina en el cual use neomicina, polimixina e hidrocortisona. Lo importante de estos antibióticos es que me generen cubrimiento tanto para Staphylococcus aureus como para Pseudomonas aeruginosa. Y los pacientes con enfermedad grave, el tratamiento incluye una terapia tópica, colocación de mechas y pues si hay evidencia de infección de tejido profundo, tengo que suministrarles antibióticos orales. Los antibióticos que ellos recomiendan para infecciones profundas son las quinolonas de tipo ciprofloxacina u ofloxacina. En adultos la dosis que recomiendan 500 miligramos o en niños 10 miligramos por kilo, 2 veces al día por 7 a 10 días. Digamos que ya este sería como el manejo en general que recomienda UpToDate. Y así podemos ver cómo se hace como la inserción de las mechas en el canal auditivo. Este es otro algoritmo que nos habla, también está, digamos que está muy resumido, es muy claro en cuanto a lo que debemos hacer con los pacientes que tengan otitis externa. Entonces, tenemos un paciente de 2 años, mayor a 2 años, que tiene otitis externa. Lo primero que tengo que darle son analgésicos. Según la intensidad del dolor, ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de cómo realizar este manejo con analgésicos y debemos evaluar si la infección se está extendiendo por fuera del canal auditivo o si el paciente tiene algunos factores de riesgo que lo hagan susceptible, tipo diabetes, bueno, todos los que ya mencioné anteriormente. Y sí, este grupo de pacientes tengo que darles antibiótico sistémico. Digamos que en este punto no es normal que un paciente se presente al servicio de urgencias con una fiebre de 40 grados, que esté séptico, que tenga un aspecto tóxico. Entonces, digamos, en este momento no pensaríamos ya solo en una otitis externa aguda sola. Si ese no es el diagnóstico, lo más correcto es que el paciente tenga otra cosa adicional. Después de evaluar la extensión, tenemos que ver la membrana timpánica si está perforada o no, o si tiene un tubo de timpanostomía. Esto es muy importante y esto tiene una razón de ser. Aquí es donde les decía la importancia de saber esto, ya que no podemos darle a este grupo de pacientes medicamentos que sean ototóxicos. Entonces, digamos, en este grupo de pacientes no le podríamos dar ácidos acéticos, ácidos bóricos, o tampoco podríamos hacer uso de la neomicina porque esta neomicina puede generar hipoacusia. Si el paciente no tiene la membrana perforada y no tiene ningún tubo, podemos hacer la terapia tópica normal. Luego evaluamos si el canal está obstruido o no. Si no está obstruido, seguimos con la educación al paciente. Si está obstruido, pues hacemos el uso de las mechas que les mencioné anteriormente. Y ya, pues si el paciente tiene mejoría en las próximas 48 horas, continuamos y completamos la terapia. Si el paciente no ha mejorado en las 72 horas, tenemos que reevaluar a ese paciente y realmente considerar si esa enfermedad es otitis o no es otitis. Si digamos, estamos claros de que es otitis, continuamos la administración del medicamento y lo que teníamos que hacer en este punto es ver cómo o de qué manera se está aplicando al paciente el medicamento. Entonces, por eso incluí esto en esta diapositiva. Me parece muy importante y lo leí en muchos artículos que decía que la mayoría de las otitis externas que no responden al tratamiento es porque los pacientes están haciendo un mal uso de los medicamentos, de las gotas que se aplican. Entonces la recomendación es decirle al paciente que se incline sobre el hombro contralateral del oído afectado y que se aplique las gotas. Esas gotas las tiene que dejar en esa misma posición de 3 a 5 minutos o se deben colocar una bola de algodón durante 20 minutos, esto pues para que haya mayor exposición al medicamento.
Y entonces, en resumen, pues los medicamentos que vamos a utilizar son los aminoglucósidos o las quinolonas. Le podríamos añadir un esteroide o una solución acidificante. Y ya, pues el último pilar del manejo sería hacer un adecuado control del dolor. Entonces, podemos encontrar que está permitido hacer uso con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno u opioides. Los opioides se reservan pues para los casos más severos y esto el objetivo que tiene es disminuir las molestias del paciente, permitir que los pacientes descansen, que puedan dormir y que puedan reincorporarse pues a sus actividades cotidianas. Bueno, entonces en el seguimiento o en la educación que le tenemos que dar al paciente, lo primero sería indicarles que deben hacerse una higiene adecuada del oído. ¿Qué es hacer una higiene adecuada? Decirle, digamos, está permitido decirle al paciente, usted no puede ponerle nada a su oído que sea mayor que el codo en la oreja, por decirlo así, porque nada debería como limpiar, no deberían haber cuerpos extraños limpiando el oído, ya sean hisopos, ya sean toallas, sean algodones, bueno, cuerpos extraños en general. Y pues reiterarles que el oído tiene una forma de autolimpieza, o mejor dicho, que el oído se puede limpiar solo y no necesitamos hacer uso de algo más. También es importante decirle que se debe proteger del agua durante toda la recuperación. Podríamos hacer uso de una bola de algodón con vaselina. Los pacientes que tienen otitis externa activa se les recomienda que no naden. Eh, Se recomienda que los deportes acuáticos se vuelvan a instaurar después de 10 días y también se les debe indicar que no usen auriculares durante este tiempo. El curso normal de esta enfermedad, digamos que a las 36 o 48 horas ya el paciente ya ha tenido mejoría de los síntomas. A los 6 días se espera una resolución completa de toda la sintomatología y el seguimiento de acuerdo a los síntomas que presentó. Si los síntomas fueron leves, solo se tiene que hacer seguimiento si los síntomas persisten o empeoran. En los pacientes que tenían síntomas moderados se recomienda que hasta las 2 semanas se podría hacer seguimiento y los pacientes con enfermedad grave se recomienda 1 o 2 semanas, pero de ser necesario se podrían atender antes. Eh, Otra cosa que es muy importante, digamos, si el paciente vuelve a reconsultar y vemos que la lesión la lesión no ha cicatrizado, a pesar de que tenemos un adecuado uso del medicamento y sigue, digamos, con dolor que sea muy intenso, si, digamos, tiene adicionalmente afecciones de otros pares craneales, si tiene vértigo, deberíamos pensar en algo peor, como una neoplasia del conducto auditivo, o incluso en algunos pacientes que no responden al tratamiento, podríamos considerar la presencia o podríamos considerar enviar un cultivo en caso de que haya presente un estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y para prevenir, pues se les debe recomendar a todos los pacientes el uso de tapones para oídos, sacudir después de nadar el oído o incluso hacer uso de secadores. Y también importante decirles que los pacientes que usen audífonos o auriculares deben hacer limpieza de ellos todas las noches y pues se deben limpiar con regularidad. Los diagnósticos diferenciales, entonces dentro de ellos está la automicosis, vamos a hablar al final de la charla porque es algo muy importante. Los agentes más comunes o los patógenos más comunes son el Aspergillus niger y el Cándida. La dermatitis de contacto por medicamentos ototóxicos, cosméticos o champú. En las otitis medias o supurativa crónica, la diferencia de la otitis externa aguda normal es que vamos a tener tinnitus y vértigo presente en estos pacientes. Y otra cosa que es muy importante es diferenciarlo del carcinoma del canal auditivo. En los carcinomas ya vamos a hablar más adelante, vemos que hay un crecimiento del tejido al nivel del pabellón auricular y los pacientes no van a ser respondedores al tratamiento. Y ya pues para terminar esta parte, entonces importante saber que podemos tener el paciente enfrentándose a alguna de estas complicaciones en caso de no hacer un adecuado tratamiento. El primero es una celulitis periauricular, los pacientes van a tener eritema, edema y calor y el dolor va a ser leve usualmente. No vamos a tener manifestaciones sistémicas en caso de que sea una celulitis periauricular. La otitis externa maligna también se conoce como otitis externa necrotizante. Es muy importante, sobre todo, estar alerta en los pacientes inmunosuprimidos, los adultos mayores, porque esto puede llegar a ser potencialmente fatal. Y la última complicación es la celulitis del pabellón auricular con condritis. Esta es la inflamación del cartílago del pabellón auricular. Entonces, los pacientes pueden tener en algunas ocasiones tumefacciones del pabellón auricular, no van a tener sobrelevación de los bordes, la temperatura local va a estar aumentada y pueden tener una rápida extensión pues, de toda esta infección.
Generalmente estas celulitis se presentan o se producen después de un trauma o como una diseminación de las otitis externas. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es la otitis externa maligna necrotizante. Entonces, como ya le dijo mi compañera, pues es una complicación de la otitis externa, pero es la complicación más grave. Se caracteriza por una infección severa que afecta a todo el conducto auditivo externo y también a los tejidos blandos subyacentes, y casi todos los casos vamos a encontrar Pseudomonas aeruginosa, es el más común, es el que más podemos encontrar. Algo que debemos tener en cuenta es que ocurre típicamente en los pacientes de edades avanzadas, también en los pacientes que tienen diabetes mellitus, y últimamente pues han aumentado los reportes en los pacientes que tienen VIH porque pues estar inmunodeprimido es un factor de riesgo para esta enfermedad. Entonces pasamos a la epidemiología. El 65% de los casos se debe a personas con diabetes mellitus. Tiene una tasa de mortalidad del 10 al 20%, es una enfermedad potencialmente mortal, incluso cuando se hace un diagnóstico y un tratamiento apropiado. La media de edad supera los 70 años y tiene una incidencia predominante en el sexo masculino, con una proporción de 2 a 1. Es una enfermedad extremadamente rara en los niños, casi no hay casos reportados. Sin embargo, pues cuando los niños están afectados, tienen más probabilidades de estar inmunocomprometidos, ya sea por una patología maligna o por desnutrición. Los niños tienden a desarrollar fiebre y leucocitosis, que es algo que no se ve en los adultos realmente, y son más propensos a tener una bacteremia concomitante con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos los pacientes de edad avanzada y los pacientes diabéticos. Porque específicamente estos dos grupos poblacionales? Pues se han hecho varias hipótesis, algunas incluyen una microangiopatía en el canal auditivo que puede llevar a que se desarrolle la enfermedad, o también a un aumento del pH del cerumen de las personas diabéticas. Personas que han tenido cirugías recientes de oído también se considera un factor de riesgo, y las personas que por alguna razón están inmunocomprometidas, ya sea por neoplasias, por VIH, que se han sometido a esplenectomías o pacientes que han sido trasplantados. Entonces, en cuanto a la microbiología, como ya les dije, la mayoría de los casos, en más del 95%, es causada por Pseudomonas aeruginosa. Este es un aerobio gram negativo que tiene una capa de superficie mucoide, lo que la va a proteger de la fagocitosis. También produce enzimas líticas como son las endotoxinas, la colagenasa, la elastasa, y estas van a causar una vasculitis necrosante. Adicionalmente, van a producir endarteritis, que es una inflamación de la túnica interna de las arterias, y esto va a permitir una invasión a los tejidos circundantes. Algunas de estas endotoxinas son muy neurotóxicas, entonces nos pueden producir en el paciente parálisis de los pares ciliares. No, no estoy llamando cositas, ya salió arriba Marta. Eso, gracias. Listo. Podemos encontrar también otros microorganismos, no solo vamos a encontrar el anterior, sino que podemos encontrar de otros tipos como Staphylococcus aureus, Epidermidis, Proteus mirabilis. Mucho más grave, la mortalidad va a aumentar, va a ser del 42%. Aspergillus fumigatus es la causa más frecuente de las infecciones fúngicas y pues está asociado mayoritariamente a infección por VIH. Entonces, a lo que voy con esto es que no solo vamos a encontrar Pseudomonas aeruginosa, si bien pues es la más común, es la que más se puede encontrar, pues debemos tener en cuenta que podemos encontrar otros microorganismos, y pues de eso va a depender el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente y pues el correcto seguimiento y evolución. Entonces, ya para hablar de la patogenia, tenemos pues que la infección se origina en todo el conducto auditivo externo, va a haber formación de tejido granulomatoso en la porción inferior y va a sobrepasar el revestimiento cutáneo. Entonces, lo que va a pasar es que va a progresar y puede dar lugar a condritis o osteomielitis, y es la complicación que más debemos prevenir de esta enfermedad, porque pues ya cuando hay una osteomielitis es mucho más grave la enfermedad. Básicamente lo que pasa es que hay una eliminación de la cubierta hidrofóbica o del cerumen. Eso va a dejar al epitelio expuesto. Si el epitelio está expuesto, pues va a haber un edema, una excoriación de ese epitelio, y pues va a dar lugar a la infección bacteriana. Entonces, como ya les dije, lo que tenemos que evitar
es la osteomielitis. La infección se puede diseminar hacia la base del cráneo en 3 direcciones. Entonces, para tenerlas claras, la primera es que pasa por acá, por las fisuras de Santorini. Entonces, las bacterias pasan por ahí, va a los tejidos subtemporales, puede llegar a la glándula parótida, a la articulación temporomandibular, pero en su trayecto también puede llegar, como vemos aquí, al agujero estilomastoideo, y de aquí es donde emerge el nervio facial. Entonces, Ahora es sí, el nervio ahora sí. que va a estar más comúnmente afectado y, y pues por tanto debemos prevenir que no llegue al agujero estilomastoideo. La infección puede progresar también a través del tímpano, penetrar en las cavidades del hueso temporal y pues no solo llegar al agujero estilomastoideo, afectar el nervio facial, sino que también todas las estructuras anatómicas vecinas, incluso llegando al tallo cerebral. La segunda forma es que se vaya hacia mastoides, como podemos ver en esta primera imagen, y aquí en mastoides pues está el segmento facial, el segmento mastoideo del nervio facial. Entonces también puede afectar a la porción vertical del nervio. Entonces ya vemos dos formas en que se puede afectar este nervio. Es muy común, si bien pues el hecho de que se afecte el nervio facial ya es progresión de la enfermedad, no empeora el pronóstico, simplemente es para que tengamos en cuenta que nuestros pacientes pueden llegar con parálisis facial. Y ya la tercera forma es que se vaya hacia medial y pues esto ya va a ser mucho más grave, se va a ir y va a afectar el foramen yugular, como podemos ver acá resaltado en azul, y va a involucrar a los pares craneales 9, glosofaringio, 10, vago, 11, accesorio y 12, hipogloso. Ya si nos afecta todos estos pares craneales, pues ya va a provocar una osteomielitis de la base del cráneo. Entonces, pues es bastante grave. También se han reportado casos en que se afecta el nervio trigémino y el abducens, entonces pues no debemos descartarlo, si bien pues no es tan probable, debemos tenerlo en cuenta para poder prevenir estas complicaciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener un paciente con un dolor muy intenso. El dolor se va a Ay, extender. salí yo ahí en foto. No, no, no. Ay, Porfa, los micrófonos. Bueno, vamos a tener un dolor intenso que se va a extender hacia la rama mandibular, también a la región temporal y a la articulación temporomandibular. El signo del trago va a ser positivo, como ya lo explicó mi compañera, y va a haber mucho dolor a la movilización. Vamos a tener pacientes con otorrea purulenta, que va a aparecer en el 50% de los casos, y pues la evolución clínica va a ser muy parecida con el cuadro de otitis externa, pero pues se va a diferenciar porque el dolor y la otorrea van a ser muy intensos, no va a haber una respuesta al tratamiento médico convencional, y pues también algo que nos puede ayudar es que van a ser pacientes diabéticos que no están diagnosticados, que no se están tratando, o pacientes enfermos que están descuidados con mal control de la glicemia. Entonces eso nos puede dar pistas para llegar hacia el diagnóstico, y la fiebre no es frecuente, pero pues acuérdense que en los niños sí podemos encontrar niños que tengan fiebre, que tengan leucocitosis, pero pues en los adultos no. Entre otras manifestaciones clínicas, pues cefalea, el dolor va a ser nocturno. Los pacientes que tienen otitis externa maligna, pues se van a presentar con una otalgia y una otorrea que no van a responder a tratamiento médico, y pues el dolor va a ser muy intenso. También puede haber una pérdida de la audición de tipo conductivo, y pues entre el 20 al 30% de los casos, como ya les mencioné, va a aparecer la parálisis facial porque el séptimo par, que es el facial, es el más comúnmente afectado. Y ya si se afectan pues los pares craneales bajos, ya está indicando una extensión de la infección a la base del cráneo. En el examen físico, entonces aquí les pusimos dos otoscopias. Básicamente lo que vamos a ver es una secreción amarillenta o verdosa, cubriendo un conducto auditivo externo que está completamente inflamado y edematoso. Va a tener tejido de granulación, pero especialmente en la pared inferior del conducto. Y en algunas ocasiones, pues podemos observar zonas abscesificadas. Entre otros hallazgos, en algunos casos podemos ver hueso expuesto en el suelo del canal, y pues en la mayoría de los casos la membrana timpánica va a estar normal, pero puede que no la veamos porque esté obstruida por tejido de granulación o por un pólipo. Todo depende de la extensión de la infección. El diagnóstico debemos basarnos en varias cosas, pues la historia clínica y que la exploración física esté completa y que correlacionemos todos los hallazgos, porque a veces es muy difícil hacer
un diagnóstico correcto, entonces para eso se hicieron unos criterios. Están los criterios mayores, que son los necesarios para establecer el diagnóstico de otitis externa maligna. Entonces tenemos una otalgia intensa persistente, una otorrea purulenta, que haya inflamación en el conducto auditivo externo, que haya tejido de granulación, microabscesos, o que la gammagrafía ósea con tecnesio 99 esté positiva. Ya vamos a ver qué es eso. Y pues tenemos también criterios menores para hacer el diagnóstico, pero no son imprescindibles, no van a estar siempre y no nos van a dar una orientación directa al diagnóstico. Es cuando tenemos aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, una imagen radiológica que nos esté mostrando anormalidades, un paciente inmunocomprometido, un paciente senil, o pues que haya afectación de los pares craneales. Aquí podemos ver dos imágenes de cómo vamos a encontrar a nuestro paciente pues a la hora de hacer el examen físico. Vamos a ver presencia de costras, de erosiones en el pabellón auricular y también en el conducto auditivo externo. Los pacientes que presentan enfermedad grave pues en el momento de la presentación básicamente van a estar manifestados por una parálisis de los pares craneales, que tengan de pronto un cultivo de hongos positivo, porque como lo vimos aumenta la mortalidad, que tenga invasión en las imágenes. Ellos van a tener un peor resultado del tratamiento. Entonces ahora vamos a ver lo que es la gammagrafía ósea con tecnesio 99, que es un criterio mayor para hacer el diagnóstico. Este es el análisis de elección para el diagnóstico temprano, es el que más deberíamos utilizar, el que nos va a decir si el paciente tiene otitis externa maligna necrotizante. De manera precoz muestra los signos de osteitis y tiene una sensibilidad del 100%, entonces pues es perfecta para hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues tiene muy baja especificidad, no es adecuada para seguir la respuesta al tratamiento porque permanece positiva tiempo después de la curación, entonces no se va a normalizar, sirve simplemente para hacer el diagnóstico. Aquí, como podemos ver en esta imagen, entonces los radionúcleos se van a acumular en los sitios donde hay actividad osteoblástica y pues la fijación del tecnesio se va a correlacionar con la actividad osteolítica. Aquí entonces, pues si tenemos una prueba para el diagnóstico, debemos tener una para hacer el seguimiento, y pues la que más se usa, la clave, es gammagrafía con galio 67, que esa es clave para el control y seguimiento porque tiene una especificidad muy alta. Entonces ya cuando esta prueba se normaliza, quiere decir que nuestro paciente ya se curó de esta infección. Y como podemos ver en las imágenes, entonces el radioisótopo se va a incorporar a los granulocitos y a las bacterias, y pues ya eso nos va a servir para hacer seguimiento de nuestros pacientes. Podemos hacer diagnóstico con otras imágenes, como por ejemplo con una TAC. Es la mejor prueba para hacer un diagnóstico inicial de osteolisis. Entonces aquí estas flechas grandes en esta primera imagen nos están mostrando un engrosamiento de los tejidos blandos, y aquí podemos ver también que hay una erosión ósea de la corteza mastoidea y hay opacidad de las celdillas mastoideas. Entonces básicamente es lo que podemos ver en una TAC. Y también aquí lo que nos están mostrando estas flechas verdes es engrosamiento de las partes blandas, y la flecha amarilla nos está mostrando una colección en la región retroauricular. Entonces, pues son hallazgos que podemos encontrar. También podemos hacer una resonancia, que esta lo que nos va a ayudar es a establecer la extensión de la enfermedad, a monitorear la respuesta del tratamiento y pues puede identificar los casos tempranos de la enfermedad. Entonces lo que podemos ver en esta imagen, la flecha verde lo que nos está mostrando es la extensión del proceso infeccioso, se está yendo hacia el espacio, hacia la articulación temporomandibular, y esta flecha amarilla lo que nos está mostrando es que hay ocupación del conducto auditivo externo. Y en esta siguiente resonancia, entonces lo que podemos ver es que hay engrosamiento del pabellón auricular, como nos está mostrando esta flecha, y la flecha verde nos está mostrando que ya hay ocupación de las celdillas mastoideas. Entonces, nos pueden servir, no vamos a encontrar estos hallazgos en todos los casos, pero pues pueden servir para realizar el diagnóstico. Sin embargo, es importante tener en cuenta las otras dos pruebas, pues que según las guías son pues las más sensibles y específicas para hacer diagnóstico y seguimiento. Hay otras pruebas, pues por ejemplo podemos encontrar una BSG elevada o una PCR elevada, pero pues realmente en los adultos los hallazgos de laboratorio siempre van a estar normales. Lo único es en los niños que puede haber leucocitosis, pero pues en los adultos estas pruebas realmente no son ni sensibles ni específicas. Se puede hacer también estudios microbiológicos, pues la bacteremia es poco común en los adultos, pero pues
En los pacientes inmunodeprimidos y en los niños sí es muy común verlo. Y debemos enviar hemocultivos antes de iniciar los antibióticos. También se puede hacer una biopsia, pero pues esta está indicada para los pacientes que no responden al tratamiento de la infección. Entonces, pues son otras pruebas que no tienen tanta importancia y ya pasamos al tratamiento. Entonces, pues lo más importante es tratar al paciente con un equipo multidisciplinario. La base del tratamiento son los antimicrobianos y ya cuando hay mala respuesta, entonces pues se recomienda un desbridamiento quirúrgico. Se recomienda un ingreso hospitalario inmediatamente, porque ya vimos la tasa de mortalidad tan alta, y pues instaurar tempranamente el tratamiento antimicrobiano. El uso de antibióticos en forma tópica pues realmente es controvertido porque estos lo que hacen es cambiar la flora bacteriana del conducto auditivo externo y pues van a aumentar el riesgo de resistencia antimicrobiana sin dar un beneficio significativo. Entonces, pues el régimen antibiótico inicial que se prefiere es ciprofloxacina 400 miligramos intravenoso o se puede usar 750 miligramos vía oral cada 12 horas, pero pues si vamos a hacer un ingreso hospitalario, lo más recomendado es que sea intravenoso. En caso de que haya resistencia a la ciprofloxacina, pues debemos considerar el uso de cefalosporinas de tercera generación, como la ceftazidima, en una dosis de 2 gramos cada 8 horas. Como ya les dije, pues debemos mantener un alto índice de sospecha de organismos no pseudomonas, pues realmente en los pacientes que no son diabéticos o en otros pacientes. Entonces, por ejemplo, si tiene una infección por hongos, como por cándida, entonces vamos a dar fluconazol, pero si es resistente a fluconazol o es un aspergillus, vamos a dar voriconazol o anfotericina B. El tratamiento nunca puede durar menos de 6 semanas. Tiene que ser entre 6 a 8 semanas porque si no van a haber recaídas. Y si hay resistencias a fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, entonces debemos usar otro tipo de antibiótico que son antiseudomonas como la piperacilina, piperacilina tazobactam, ceftazidima, cefepime. Y ya pues cuando la enfermedad se limita a la piel o vemos que hay tejido de granulación, pues siempre debemos asegurarnos de que este tejido de granulación desaparezca, a que veamos otra vez la piel normal, porque lo ideal es prevenir las complicaciones de esta enfermedad, pues que son las complicaciones intracraneales como la trombosis de los senos venosos, meningitis o abscesos cerebrales. Ya en cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos enfermedades granulomatosas, lesiones malignas y displasia fibrosa, pero pues el mayor diagnóstico diferencial es el carcinoma del canal auditivo. Y para que quede un poco más claro, entonces les hicimos acá un cuadro comparativo entre la otitis externa maligna y el carcinoma. Entonces, pues la forma de inicio en la otitis externa vemos que es abrupto, es agudo, tiene un compromiso sistémico, hay signos de sepsis, mientras que en el carcinoma es un cuadro de varios meses de evolución, entonces es una lesión pequeña que le salió a nuestro paciente, indurada, indolora, entonces pues como no le dolía, no fue creciendo progresivamente, pero el paciente no le puso atención. El examen físico en los dos es casi que lo mismo, vamos a ver lo mismo. Sin embargo, en la otitis externa maligna vamos a ver los signos de infección, vamos a ver que hay secreción y el paciente va a tener un dolor muy intenso, mientras que en el carcinoma pues no va a haber signos de infección, van a haber signos de condritis crónica y pues el paciente no va a tener dolor. Y ya como compromisos adicionales, ambos se van a presentar con parálisis del nervio facial. Sin embargo, en la otitis externa maligna hay adenopatías que son dolorosas, mientras que en el carcinoma, pues las adenopatías son induradas, son muy grandes, vamos a ver que están adheridas a planos profundos, pero pues no son dolorosas realmente. Y aquí hay dos imágenes, entonces podemos ver en la otitis externa los signos de infección, la secreción, mientras que en el carcinoma pues vemos más como una lesión de mal aspecto y pues que está adherido a planos profundos. Y ya aquí entonces les pusimos tres imágenes. Esta primera imagen de aquí pues muestra una otitis externa maligna necrotizante. Vemos que hay secreción purulenta, hay condritis del pabellón, el conducto auditivo externo está estenosado, se ve eritematoso. Y en esta segunda y tercera imagen pues ya podemos ver lo que es el carcinoma, vemos signos de queratosis, vemos que hay una inflamación del conducto. Y en esta tercera imagen, pues quiero que vean que hay signos de destrucción de la anatomía normal, hay abombamiento, se ve una masa que está empezando a crecer, entonces vamos a ver un paciente que nos puede llegar con parálisis del nervio facial, pero pues en sí no vemos signos de infección.
Bueno, entonces ya para finalizar vamos a hablar rápidamente de la otitis externa micótica. Em, la otitis externa micótica también la conocemos como otomicosis y es la infección del conducto auditivo externo generada por hongos. Se ha descrito que aproximadamente el 9% de las infecciones del canal auditivo se atribuyen a hongos, o sea, no es algo tan infrecuente, y de las otitis externas hasta el 30% puede ser generado por hongos. También se ha descrito que la población donde más se presenta la otomicosis es en zonas tropicales o subtropicales y esto podría estar relacionado con la humedad. Entonces, las características que vamos a tener, dependiendo de la especie que se asocie a la aparición de... Cami, creo que te pasaste una. Eso. Dependiendo del aspecto que veamos en la otoscopia, podemos diferenciar cuál de estos dos agentes es el que causa la otitis externa. Entonces tenemos el Aspergillus niger y el Cándida. Usualmente las otomicosis pueden aparecer como infección primaria o muy frecuente aparecer después de una otitis externa bacteriana. Esto ya sea por el resultado de una terapia con antibiótico prolongado o por el uso de, o por la exposición mejor a algunos factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos la natación, el rascado y la limpieza del canal auditivo o por el uso excesivo de las gotas antibióticas. ¿Qué es lo que van a presentar estos pacientes? El síntoma más común va a ser prurito. El prurito va a ser demasiado intenso. Estos pacientes no van a tener tanto dolor ni edema, a diferencia de las otitis bacterianas, pero sí van a tener prurito, pueden presentar hipoacusia. La hipoacusia se genera por ocupación del oído, por la presencia de las cifas. También pueden tener la sensación de ocupación de oído y en algunas ocasiones también pueden presentar otorrea. Que es importante tener claro que los otomicosis no van a presentar SIRS. Es decir, si yo tengo un paciente que empieza a presentar fiebre, si empieza a generar síntomas de respuesta inflamatoria, signos de respuesta inflamatoria y adicionalmente tiene algunas comorbilidades, sea paciente diabético, sea paciente adulto mayor, inmunosuprimido, en estos pacientes yo tengo que asustarme y yo tengo que empezar a estudiarlos como si fuera un caso incipiente de otitis externa maligna, por lo que mencionó ahora Camila. Y pues el diagnóstico de la otomicosis se realiza por otoscopio. La localización más usual de la otomicosis es en la cara medial del canal auditivo. En esta zona vamos a ver acumulación de detritus y pues esta parte es como la más susceptible porque es la zona más oscura y la zona más cálida del canal auditivo. Entonces, ¿cómo podemos hacernos una idea de cuál es el causante? Entonces, las esporas del Aspergillus niger parecen un polvo fino de carbón rociado, algunas literaturas lo describen también como un periódico húmedo, y la infección por cándida, ya más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero se asocian más con un material que es blando y blanco. Es más o menos parecido al material que expulsan las glándulas sebáceas, y pues ya lo vamos a ver más adelante. También podemos encontrar una pseudomembrana que va a recubrir el canal auditivo y cuando retiramos esta pseudomembrana lo que vamos a encontrar es una membrana granular que también ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta? El tratamiento. El pilar del tratamiento en el caso de la otomicosis va a ser primero la limpieza meticulosa del canal auditivo, que usualmente esta parte las debería hacer un otorrino y lo que deberíamos hacer nosotros como médicos es hacer o instaurar una terapia con antimicótico tópico. Esas serían como las dos primeras cosas que deberíamos hacer. Y el otorrino, pues lo que va a encargar de hacer lo que se va a encargar de hacer es bajo visión directa con un asa de cerumen o con un hisopo, pues va a retirar todas estas cifras y todo el contenido que se encuentre ocupando el oído. ¿Qué medicamentos podemos usar? Antifúngicos, antisépticos, soluciones acidificantes o glucocorticoides. Lo que más se recomienda hacer o usar es el clotrimazol 1%, 2 veces al día por 10 a 14 días. El clotrimazol es muy recomendado porque es el que genera como más inhibición de los hongos comunes, tanto el clotrimazol como el miconazol. Y otra cosa o otra ventaja que tienen estos dos es que también va a tener como efectos antibacterianos contra el Staphylococcus aureus. Es importante tener en cuenta que ellos actúan contra Staphylococcus aureus, pero no están cubriendo Pseudomonas aeruginosa. Siguiente. Entonces acá como podemos ver son unas hifas, tenemos como unas pequeñas esporas que parecen un carbón rociado, entonces en este caso nos haría pensar más en un Aspergillus niger. Siguiente.
Igualmente acá vemos el mismo agente que está causando, vemos que el canal está bastante eritematoso, algunas hifas alcanzan a reposar sobre la membrana timpánica. Y esta imagen también podemos ver como el inicio de una otomicosis, podemos ver que la piel incluso se alcanza a ver un poco descamada del canal auditivo. Y entonces, pues recordar, el tratamiento son antifúngicos tópicos, hacer una curación de oído que va a ser guiada por el microscopio y lo remito después a otorrino. En esta tablita podemos ver, digamos, por qué se prefiere el clotrimazol o el miconazol. Para esto, porque pues me cubre muy bien Aspergillus, me cubre muy bien Cándida y Staphylococcus aureus me lo cubre tanto el miconazol como el clotrimazol. La duración del tratamiento en estos casos va a ser de 10 a 14 días usualmente. Reevaluamos posterior a estos días, reevaluamos nuevamente el canal auditivo. Si vemos que sigue o persiste con ocupación, lo que deberíamos hacer es limpiar nuevamente y tenemos que volver a iniciar el tratamiento antimicótico por 10 a 14 días. En casos que sean refractarios al tratamiento tópico, deberíamos usar antifúngicos orales y los antifúngicos intravenosos se tienen que reservar para pacientes que tengan sospecha ya de otomicosis invasiva. Entonces, otra cosa que es importante saber, como lo mencionó Camila, las otitis externas malignas también pueden ser generadas por hongos. Aunque sabemos que lo predominante son las pseudomonas aeriginosas, hay algunos hongos que son oportunistas, entonces ellos se aprovechan del estado de inmunosupresión de los pacientes y empiezan a generar todos los síntomas pues de algo más sistémico. Entonces en estos pacientes no deberíamos hacer únicamente manejo con tópicos, sino que tenemos que instaurar un antifúngico que sea sistémico, tipo anfotericina B endovenosa. Y estas son otras imágenes, ya esto es para terminar, entonces vemos que el tratamiento en las otomicosis en algunas veces puede ser demasiado extenso, como vemos en la parte izquierda, es un paciente que tiene estos depósitos como blanquecinos, más o menos parecido a lo que expulsan las glándulas sebáceas, en este caso pensaríamos algo más como en una cándida. Posterior a la limpieza de una semana, vemos que el canal ya se encuentra con menos ocupación, y hasta los 2 meses ya podemos ver un canal auditivo que está completamente limpio. Hacia la derecha podemos ver que tienen hifas color tipo carbón, que nos haría pensar en un aspergillus, y podemos ver que cuando quitamos o retiramos esta pseudomembrana, lo que vamos a encontrar debajo va a ser una membrana tipo granular o va a quedar más bien el canal auditivo como con un aspecto granular. Y pues abajo también es una imagen donde podemos observar cómo serían las esporas y las hifas de los diferentes hongos, ya sea aspergillus o cándida, como para tenerlos en cuenta. Y pues ya queremos cerrar toda la charla, pues para hacer como una retroalimentación de lo que vemos en todo esto. Entonces traemos un caso clínico, es una flashcard que encontramos en Access Medicine y acá lo que queremos hacer es como que ustedes participen, interactuar rápidamente para intentar realizar un adecuado diagnóstico y pues hablar y recordar qué es lo más importante de esto. Entonces tenemos un paciente de 62 años, un hombre, que se presentó al servicio con dolor en el oído izquierdo que ha ido incrementando en las últimas 48 horas. En la mañana pues se tomó la temperatura y estaba en 38.4. Él refiere o muestra además que tiene como una tumefacción en el oído y tiene hipersensibilidad en el oído y alrededor de este. Como antecedente es un paciente diabético tipo 2, en los últimos años fue diagnosticado y en el momento la hemoglobina glicosilada está en 11.3. Entonces queremos, si quieren por medio del micrófono o por el chat, ¿qué piensan respecto a este paciente o cuál sería el diagnóstico más probable? De acuerdo pues a lo que hemos hablado. Es importante también que en lo que vemos del caso, pues ver los antecedentes del paciente, qué enfermedades tiene, cómo se presenta. Entonces, pues no sé, ¿qué creen? ¿No? Bueno, pues vemos a un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene 62 años. Entonces, pues
chat Karen había escrito que otitis externa maligna por el antecedente de diabetes mellitus, exacto, o sea, ya tiene una susceptibilidad muy alta a presentar esta otitis. La segunda pregunta es, ¿cuál es el patógeno más común? Pues como lo mencionó Camila, la pseudomonas siempre es el primer patógeno como que lidera esta patología y que otros hallazgos podríamos encontrar en el examen físico. Entonces, pues adicional a la tumefacción que vemos y a la hipersensibilidad en el oído, podemos encontrar, como dijo Cami, el signo del tracto, puede estar edematoso, eritematoso, y algo también que es muy frecuente es encontrar tejido de granulación en el oído y otorrea en estos pacientes. Y pues ya la última pregunta para llevarnos una idea, ¿qué complicaciones están asociadas con esta condición? Entonces no nos olvidemos que las osteomielitis, tanto del mastoides como del hueso temporal y de la base del cráneo, son complicaciones que tenemos que estar muy pendientes y que pueden llegar a ser muy graves, así como la parálisis del séptimo par, y los pacientes incluso se pueden presentar al servicio con parálisis. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y la otra cosa es que a estos pacientes por nada del mundo tenemos que dejarlos ir sin enviarles una cita con el otorrino, que ellos son los que deberían realizarle el seguimiento de esta patología. Y ya, sería todo. Pues entonces, muchas gracias. Y ya, eso ha sido todo. Gracias, eso sería todo. Listo, muchísimas gracias a las dos por la presentación y a ustedes todos por la participación. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y la podremos solucionar tanto con las dos niñas que nos ayudaron hoy con la presentación o con el doctor Jaime. No sé si el doctor Avendaño quiere agregar algo adicional. Pues ante todo las quiero felicitar porque ha sido una charla muy, muy completa. Hicieron una revisión espectacular de toda esta patología. Pues realmente, nada, que recuerden un poquito que las otitis externas, el tratamiento fundamental, el 80% es local, ¿no? Ese es el tratamiento fundamental. Y tener un diagnóstico preciso de lo que está sucediendo, de las enfermedades concomitantes y de todo, y de cómo se debe tratar y cuáles son los mejores antibióticos dependiendo de cada paciente. Pero de resto, pues realmente las felicito. La presentación fue muy, muy buena. Sí, excelente. Gracias, doctor. Sí, felicitaciones, muy buena charla. Juan Camilo Rivera me pregunta, pues o nos pregunta, ¿podría repetir los medicamentos ototóxicos? Gracias. ¿Me preguntas a mí o a las niñas? No sé, el que quiera contestar, si quieres, Rosa o Camilo. Bueno, hay una cantidad de antibióticos que pueden ser ototóxicos, pero principalmente todos los que son aminoglicósidos, ¿no es cierto? O sea, como es la gentamicina, estos son, o sea, para nosotros es la micacina, para nosotros es un pecado utilizar este tipo de antibióticos. A veces es súper necesario por otro tipo de patologías, pero nosotros no nos gusta utilizar este tipo de medicaciones. Recordar también, por ejemplo, que el metronidazol y hay algunos otros tipos de medicaciones que son ototóxicas. Pero en cuanto a los antibióticos, los aminoglucósidos fundamentalmente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, si quieren ponerla en el chat rápidamente o si no, pues... Bueno, pues ustedes me cuentan cuando quieran que les colabore. Para mí va a ser un gusto. Bueno, Listo, y realmente los felicito nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. gracias, doctor. Y gracias a todos por su asistencia. No escucho. ¿Ahí nos escucha, doctor? Bueno, les recordamos a todos los miembros del grupo que por favor llenen la No sé asistencia. si alguien tenga una pregunta adicional, nos puede escribir por el chat o pueden desactivar el micrófono y preguntan directo.
Creo que